Con más de una década de experiencia en la creación de contenido original, mi invitado ha jugado un papel fundamental en la escena de la comedia en México, pues ha trabajado en la creación y producción de material para personajes como Sofía Niño de Rivera, Carlos Vallarta, Alex Fernández, Ricardo Farril, por mencionar solamente algunos. Es un gusto y de verdad siento que esta va a ser de esas veces que es una masterclass tener hoy en Drusco and Friends a Raúl Campos. ¡Eh! Gracias, Drusco. Qué gusto conocerte, qué gusto verte por acá, la verdad. No, y para mí es un gusto, porque si bien ya lo mencioné, tenemos la fortuna de consumir el material y conocer a estas personas, pero hay veces o pocas veces se conoce a las mentes detrás, ¿no? Y efectivamente, no solamente con tu proyecto de podcast, sino el día de hoy quiero que nos digas, de entrada, cómo fue tu acercamiento a la comedia y cómo entiendes tú la comedia y específicamente la comedia en México. Bueno, mi acercamiento a la comedia viene de hace ya, podría decir, décadas. Yo creo que todo mundo tenemos también nuestros primeros recuerdos desde niños de lo que consumíamos y qué nos gustaba y todo, pero definitivamente, y lo menciono en el podcast a veces, creo que somos una generación que su consumo de comedia lo cambió porque los medios de acceso y la distribución cambió. Antes tenías dos canales de televisión abierta y de pronto pues nacimos en un contexto en donde, por lo menos en mi generación, tuvimos cable, tuvimos televisión satelital y luego tuvimos también internet para poder consumir cosas que no llegaban a México. Entonces, definitivamente mi primer acercamiento como consumidor es ese. Ahora, mi primer acercamiento como productor o como director o como creador viene también de tiempo muy atrás. Tengo recuerdos de verdad de hace más de 15 años de estar haciendo tarugadas con mis amigos en la escuela, ¿no? Para pasar alguna materia, algún video, en lugar de hacer un examen o un escrito, pues hacíamos una película. Hicimos por ahí 5 películas muy idiotas, pero muy divertidas, y de ahí te empiezan a hacer como la cosquillita, ¿no? Deberías conjuntarlas y que ese sea el título. Muy idiotas, pero muy divertidas. Esas son, Bye. de hecho, esa va a ser el título de mis memorias, ¿no? Sí. Muy idiotas, pero muy divertidas. No, bueno, y de ahí la verdad es que sí te van haciendo una especie de vocación y poco a poco vas buscando acercarte o vas buscando tu tribu, ¿no? Y en este caso, yo sí fui encontrando mi propia tribu en gente que hacía comedia. Y hace 10 años, o un poco más de 10 años, comenzó a surgir como un movimiento, por llamarle de alguna manera, o una tendencia de comediantes que habían consumido lo mismo que yo había consumido y que querían cambiar la forma en la que se hacía comedia en México. Y eso la verdad es que fue muy motivante, fue muy refrescante, y pues todos ahora sí que le echamos montón para crear una nueva generación de comedia. Y yo creo que la comedia en México pues tiene su propia evolución respecto a contenido en especial, porque técnicamente va muy de la par de cómo va el mundo, tal vez un poquito retrasado a nivel tecnologías con países de primer mundo, pero Sí. ha tenido su propia evolución de contenido en relación a los medios de distribución, pero también en relación como al despertar de una conciencia creativa y artística en el país, que lo ves no solo en la comedia, lo ves en todas las manifestaciones artísticas. O sea, lo ves en el cine, lo ves en la tele, lo ves en la literatura, y en donde de pronto la comedia se convierte en una manifestación artística más, y en donde la gran evolución ha sido que la comedia trabaja como para un gran medio de comunicación, como una forma meramente de entretenimiento, a que la comedia se convierte como una especie de vanguardia, ¿no? En donde tienes distintas voces que tienen puntos de vista particular y que no tienen línea editorial, ¿no? O al menos idealmente no tienen esa línea editorial, porque se crean medios como ¿no? Medios en donde de pronto pues hay completa libertad de expresión y en donde más bien cada creador empieza a seleccionar de qué quiere hablar y cómo quiere manifestar su talento a través de géneros distintos y a través de plataformas o formatos distintos, porque el stand-up nada más es uno de esos formatos, ¿no? Creo que hoy en día la comedia en México tiene la gran misión de evolucionar a otros formatos, ¿no? Y de sofisticar mucho más la forma en la que se hace, pero es un proceso que va conjunto
industria, creativos y audiencias, ¿no? Las audiencias creo que juegan un papel muy importante en Oye, esto porque Raúl, es la otra cara de la moneda. y precisamente de esta audiencia, porque hay muchos que dicen que comedia es desgracia más tiempo. De entrada, quiero saber si estás de acuerdo con eso. Ujú. Y en un contexto donde todo ya tiene esa corrección política, donde estás a un tuit de ser cancelado, literalmente, hay gente que ha Sí, perdido trabajos por eso, sí. direcciones, en fin. En un mundo así, ¿qué tanto se puede jugar con la desgracia? Comedia definitivamente sí es tragedia o desgracia más tiempo, o sea, esa fórmula yo sí la comparto. Es una forma de hacer comedia, no creo que sea una fórmula 100% universal, pero definitivamente esta cuestión de la corrección política es parte de nuestra propia evolución y hay que tomarla como eso, hay que tomarla como parte de un aprendizaje medio doloroso a la apertura, ¿no? Yo soy un fiel creyente de que o sea, se debe hacer comedia sobre un contexto de total libertad para hacerla y que cada creador debe de poner los límites que él se va a autoimponer Ujú. porque el fin, o sea, el fin último va a ser que la gente se ría, ¿no? Y hay una frase que yo escuché alguna vez de Carlitos Vallarta que me fascinó y es que Carlos decía en una entrevista que uno de estos reporteros decían, oye, hablas de cosas muy fuertes, hablas de cosas muy incorrectas, no sé qué. Y Sí. Carlos contestaba, yo no controlo de qué me río. Creo que nadie puede controlarse de qué le da risa. Ujú. O sea, tú no seleccionas qué te da risa. Entonces, cuando tú piensas la comedia de esa manera y dices, yo no controlo de qué me río, la risa y la comedia se convierten en algo más allá de una cuestión moral, se convierte en una cuestión incluso de una reflexión de por qué me da risa lo que me da risa, ¿no? Oye, Definitivamente. Raúl, pero si bien el público no controla de qué se ríe, aquel que habla sí controla lo que dice. Totalmente de acuerdo, claro que sí, y tiene todo el derecho a controlarlo, a seleccionar lo que va a decir y asumir un riesgo para hacer una propuesta creativa. Así es. Pero el tema es, si tu parámetro para seleccionar el material o para decir qué se puede decir o qué no se puede decir es que alguien se ofenda de algo, la comedia de verdad tiende a su mediocridad o a su desaparición, porque todo mundo podría ofenderse de algo, no hay tal cosa como un chiste sano y perfecto, Ujú. porque habría gente que, o sea, la sensibilidad es algo tan subjetivo y la sensibilidad cómica es algo tan subjetivo que tú no puedes empezar a limitar esperando que la comedia crezca, más bien puedes criticar la comedia. Yo creo que debes criticar la comedia, debes decir, esa comedia es floja, barata, mediocre, ¿no? Pero criticarla por sus méritos cómicos, no necesariamente por sus condiciones morales o puntos de vista morales, porque a final de cuentas, Trusco, es un ejercicio creativo y como ejercicio creativo y como ejercicio artístico no debe de tener repercusiones fatales sobre nada, es una expresión, es una manifestación artística. O vamos a empezar a dejar de ver y de producir tus películas de Avengers de ahí atrás porque Ujú. promueven la violencia o porque promueven ciertos, o porque perpetúan la cultura de la guerra, ¿no? Pues no, la Pero verdad es es que que no. ahí curiosamente, y es un excelente ejemplo, porque es donde está un poco la, pues, casi doble moral, no solamente de la sociedad, sino de los que otorgan contenido. Acaba de llegar Disney Plus a México Sí, y llama la atención de que sí cuidan mucho contenido, no sé, como sexual y de ese tipo, pero estas películas que son abiertamente violentas, o sea, y hay muertes en la pantalla, sigue siendo en la plataforma algo familiar. sí, sí, Entonces, claro. es curioso la percepción que tiene el mismo público y las empresas de lo que es y lo que no. Sí, claro. A ver, te voy a decir, cada empresa y cada medio sabrá qué quiere como tapar y qué quiere mostrar, porque tiene una estrategia comercial detrás y tiene una estrategia de audiencias detrás. Y es interesante justo reflexionar como sociedad, cómo de pronto somos una sociedad que promueve mucho más la violencia que el sexo, o que promueve Así es. mucho más la violencia que otras cosas, ¿no? O sea, estamos demasiado como acostumbrados a la violencia y no está mal. También yo creo que hay una razón por la que esas películas funcionan y es porque son entretenidas, pero tampoco Ujú. que nos vengan a decir que hay una línea moral y que yo no pongo a este contenido porque va en contra de mis principios morales. Ahora, lo pueden hacer también,
la belleza de esta época, Drusco, es que el contenido es como el agua y encuentra su camino, ya sabes, o sea, y las audiencias encuentran su contenido, hoy más que nunca, ¿no? Entonces, sí creo que hay un debate en las plataformas respecto a qué se vale, qué no se vale, qué se puede, qué no se puede. Mi posición como creador al respecto es que todo se vale y todo se puede, siempre y cuando no tenga implicaciones legales como un llamado a la acción o una cuestión ilegal o algo así, pero siempre y cuando se mantenga en la manifestación artística, no deberíamos de por qué ponerle límites y deberíamos más bien de pensar por qué le ponemos ciertos límites a las cosas, ¿no? Esa es mi posición personalísima. Sí, y que definitivamente se ha visto reflejada, ya lo dije, has estado detrás de algunos de los comediantes más grandes de México, detrás de la dirección de algunos de los shows que seguramente algunos de los que nos están viendo los han presenciado. Raúl, definitivamente te voy a volver a invitar porque hay muchos temas que quiero hablar contigo. Muchísimas Sí. gracias por esta generosidad, porque has sido un invitado muy generoso que nos aporta, nos invita. Y ya casi se nos termina el tiempo, también vamos a hablar con Félix, pero antes de esto, quiero que me digas si para hacer comedia, ¿qué tanto debes de empatizar? Porque yo estoy convencido de que cada uno juzga la realidad desde su propia realidad. Y Sí. en la comedia, te voy a poner un ejemplo muy claro. Una vez me tocó ver cómo alguien escribió un sketch y hablaba de la hora en que tomaba una combi, ¿no? Y cuando yo lo vi dije, tú eres una persona que en tu vida has tomado una combi. Eso que estás diciendo no me da risa porque es algo que no conoces. ¿Se debe de escribir o se tiene que escribir de lo que se conoce? Mira, de la experiencia que he tenido y de la fortuna que he tenido de colaborar con muy buenos comediantes, como bien dices, mi conclusión es que la comedia tiene que ser auténtica y la comedia tiene que ser brutalmente honesta. O sea, tú no puedes pretender algo en la comedia porque simplemente lo que dices no empatiza, no funciona, no conecta y simplemente no va a dar risa porque o sea, no te estás viendo auténticamente vulnerable, te estás inventando una vulnerabilidad, ¿no? Y la comedia Ujú, tiene que ver exacto. tiene que ver con conectar con tu vulnerabilidad real. No tiene que ver con que no puedes hacer comedia si no vienes de un lugar trágico. Ujú, Cada persona tiene una tragedia personalísima e importantísima dentro de cada quien y es conectar con esa vulnerabilidad, conectar con esa verdad brutal y convertirla en catarsis y yo te aseguro que vas a conectar mucho más con un comediante de un contexto completamente distinto al tuyo, pero que está siendo brutalmente honesto y está siendo auténtico, que con uno que se está inventando algo porque su foco está siendo en dar risa, ¿no? sí. Creo que no va por ahí, por lo menos la nueva comedia que se está planteando y que los invitados que tenemos en Toma Uno, o sea, siempre la conversación va alrededor de tu punto de vista del mundo, de tu punto de vista de las desgracias sociales, personales, familiares, ¿no? Y cómo cada comediante hasta cierto punto, cada creador de comedia puede convertirse en un autor, ¿no? Que puede tener un sello personal, auténtico y honesto. Eso para mí es como lo fundamental de cualquier creador de comedia, ¿no? Personal, auténtico y honesto. Con esas 3 palabras me quedo porque además creo que también caracterizan Toma Uno. Ya tuve la oportunidad de estar Gracias. escuchando unos episodios y precisamente quiero que nos hables de eso e invito a todos los que están escuchando esto porque busco crear una audiencia que no solamente se quede en la superficie, sino que a veces nos vayamos a los engranajes, cómo funcionan las cosas y creo que eso es Toma Uno. Invítanos, ¿de qué va Toma Uno? ¿Dónde lo escuchamos? Dínoslo todo. Gracias. Pues mira, Toma Uno es una colección en realidad de pláticas, una especie como de antología de conversaciones de una hora que Félix, mi socio y yo emprendimos junto con Spotify Originals, que es el primer original de comedia de Spotify, y es básicamente un corte de caja de dónde está, de dónde viene, dónde está y a dónde va la comedia en nuestro país, ¿no? Y tiene que ver con pláticas a fondo. El mundo del podcast que ha explotado y que ha sido muy generoso con comediantes y con creadores y que es un mundo que está abierto hoy en día, eh, nos da la posibilidad de hablar de pronto sin límites de tiempo o sin límites de censura. O sea, es un medio muy abierto en eso. Y hoy vemos muchísimos podcasts de comedia, pero son podcasts chistosos. Este, Ujú. digamos que es el único podcast de comedia que no da risa, o no siempre da risa, o no tiene que dar risa, ¿no? Sí. Es un podcast que se toma la comedia muy en serio porque entendemos los que estamos atrás de esta escena que atrás del chistín y atrás del reflector y atrás de la cámara
hay una persona con mucha ansiedad, siempre hay una persona con traumas, con ansiedades, y yo siempre me pregunto, y el origen de esto es, ¿por qué nos dedicamos a hacer esto? ¿Por qué de tantas cosas que pudimos haber hecho en nuestras vidas, decidimos dedicarnos a hacer reír a la gente de alguna manera u otra, escribiendo, dirigiendo, actuando, haciendo stand-up, lo que sea? ¿Qué necesidad o qué abrazo nos faltó ahí en el pasado? ¿O qué falta de atención? No sé, o sea, ya sabes, y realmente me lo pregunto. Es que mi mamá no se reía de mis chistes, pero... Bueno, es que te voy a decir también, el abanico de comedia es tan amplio hoy en día aquí en México y está creciendo tanto que de verdad es una pregunta que en cada persona a la que entrevisto se me abre un mundo nuevo, ¿no? Entonces, sí. Y se me abre un mundo nuevo de cómo entender la comedia. Y nos hacemos estas preguntas muy a fondo de qué nos podemos reír. ¿Nos podemos reír de todo o nomás de algunas cosas? ¿Debería de haber apertura completa? ¿Dónde está la comedia? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Se está cayendo? ¿Qué pasa con los comediantes? ¿Se están convirtiendo en influencers? ¿Eso va a comprometer su contenido? Entonces, hay un montón de preguntas sobre la escena que auténticamente creo que es importante hacer un corte de caja a 10 años aproximadamente de haber iniciado una especie de revolución cultural respecto al discurso, ¿no? Respecto a la narrativa de la comedia en general. Entonces, eso es básicamente la idea de Toma 1 y la verdad es que es una delicia para nosotros trabajar en esto, tanto Félix como yo, es un reencuentro con un montón de amigos y pues es también como dejar una especie de vestigio, ¿no? De que por aquí pasaron comediantes que hablaron de cosas verdaderas y honestas. Sí, la verdad es que invito a todos, todo aquel que tenga esa inquietud de crear, y no solamente comedia, creo que puede encontrar algo valioso en Toma 1, aun cuando sea un personaje que no necesariamente empatices con lo que hace. Sí. Creo que ahí todavía es más importante, porque definitivamente es gente que está conectando y haciendo algo masivo, y si aspiras a conectar y hacer algo masivo, Toma 1, ahí está en Spotify. Oye, Raúl, pues muchas gracias, insisto, espero volverte a invitar pronto, ha sido una charla súper buena. Ya viene Félix también para hablarnos, ya se está conectando por ahí, me parece, pero pues muchas gracias y a escuchar Toma 1, ¿no? No, hombre, gracias a ti, Drusco, un gustazo y pues esperemos encontrarnos y vernos las caras nuevamente. Seguro que sí. Yo soy Drusco y esperen un... Ah, no, ya viene, ya iba a despedir el programa, que no sé qué está pasando. ¿Qué está pasando aquí? No, ya Félix, mira, ya déjalo fuera. Ya, Félix, lo siento, desconéctate, ya sé que estás ahí, desconéctate. No, yo soy Drusco, seguimos aquí en ADR Networks, activando tus sentidos. Abogado de profesión, pero comediante por vocación. No pude tener una introducción, una frase más genérica, pero es curioso que alguien pase de las leyes a los chistes. Ya nos hablará de eso más adelante. Mi invitado está detrás y delante de pantalla para algunos de los proyectos de comedia más importantes de nuestro país. Hoy nos hablará de Toma 1, un podcast obligado para todo aquel que quiera crear contenido no solamente cómico, sino en general. Es un gusto y un placer tener hoy a Félix. Bueno, yo estoy escuchando el estadio rugir básicamente ahorita, entonces me necesitas dar unos segundos para seguir agradeciéndole al público. Drusco, mil gracias por tenerme por acá. Qué gusto. Me hace muy feliz tener... No, qué mal chiste, perdón. Evidentemente necesito tu asesoría. Félix de Valdivia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Eres una persona que dejó la seguridad de un trabajo godín por la incertidumbre de escribir y producir comedia. Eso debió de ser... ¿Fue agradable para tus padres? No. ¿Cuál fue el comentario? No fue nada agradable para mis padres. Me dejaron de hablar durante un momento, lo cual para mí fue muy chistoso porque, bueno, era como una costumbre dentro de la casa dejarnos de hablar. Y cuando decidí, pues, pasar de ser abogado, que pues sí es una profesión como seria, a fin de cuentas, a convertirme en un payaso, así, porque para ellos nomás me falta una nariz roja, pues sí fue difícil, pero la verdad valió toda la pena. Creo que las personas tienen que ser auténticas y genuinas con lo que quieren, y creo que eso siempre te da resultados. No siempre positivos, pero sí te da resultados. Entonces, aquí andamos. Sí, justo también con Raúl hablaba de toda aquella inquietud que tiene un artista que se dedica a la comedia. Ya un poquito nos adelantas, pero además me llama la atención que cuando a ti se te pregunta sobre tu concepto de comedia, parafraseas al mismísimo Aristóteles.
Sí. ¿Cuál es tu percepción de la comedia y ya más puntualmente de la comedia aquí en México? Pues bueno, yo creo que es un buen momento para hablar de comedia en México porque es un momento donde hay mucha tensión, ¿no? Y generalmente cuando las sociedades tienen mucha tensión, tienen mucho caos o tienen mucha tragedia alrededor, tienden hacia la comedia para alivianar sus vidas, ¿no? A fin de cuentas, todos nosotros tenemos una lucha personal y muchas veces nos hace falta un mecanismo que nos ayuda a liberar todas esas tensiones que tenemos. Entonces, el mecanismo cómico, le llamo mecanismo porque sí es una especie como de máquina, ¿no? Para generar, detonar risas, le ayuda a todos a lidiar con situaciones que están viviendo. Entonces, en ese sentido, creo que, digo, la comedia tiene varias definiciones, puedes hablar desde Aristóteles, puedes hablar desde Bentham, puedes hablar desde, no sé, Richard Pryor, Jerry Seinfeld, o sea, desde filósofos de hace 2000 y tantos años hasta filósofos de hace 20 años o filósofos actuales, Dave Chappelle, comediante. Pero sí creo que lo importante de empezar a hablar de comedia ahora es que parece una especie de herramienta para todos nosotros, para mejorar nuestras vidas, ¿no? Que muchas veces pueden estar llenas de problemas y eso nos ayuda a darle perspectiva a la cosa. Entonces, por eso creo que es importante justo que cada quien empiece a dar su definición de comedia, porque la comedia de cada persona es muy personal. Lo importante es el enfoque, lo importante es que quieras reinterpretar tu realidad para algo positivo, ¿no? En vez de para algo negativo. Si de por sí ya todo está muy negativo alrededor, mejor utilicemos toda esa basura para hacer diamantitos de luz. Ahora bien, tú has mencionado también que parte de una buena comedia es que no se sienta que estás hablando desde un lugar de privilegio, ¿no? Sí. Hacia alguien más vulnerable, lo cual me parece curioso porque, seamos honestos, y tú que lo has vivido tan de cerca y tan adentro, pues entre mejor comedia hagan, pues más en un lugar de privilegio te encuentras, ¿no? Ok, bueno, creo que puede ser que sí. O sea, sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de decir, cuando haces comedia hay que distinguir entre hacer reír a las personas y que se rían contigo a hacer reír a una persona a costa de alguien más, ¿no? Es decir, Ujú. pegarle a la persona que ya está en el piso, burlarse de la desgracia ajena, que es algo irremediable, ¿no? Creo que el detalle está en que como sociedad estamos como muy poco abiertos a tener las conversaciones, justo. A decir, oye, no cancelemos, no digamos de esto no puedes hablar o de esto sí tienes que hablar, pero mejor platiquemos. Entonces, definitivamente cuando estás haciendo, por ejemplo, stand-up, ¿no? Que es un género que ahorita se puso muy de moda. Cuando Sí. estás arriba en el escenario, tú con un micrófono, pues sí, como tú dices, eres la persona más privilegiada en ese bar. Te están pagando, ¿no? Para que digas tus traumas de la infancia. Pero muchas veces esa persona que está arriba del escenario viene desde un lugar que es de la opresión, ¿no? Por ejemplo, como la comunidad LGBT, que muchos están yendo a hacer comedia porque vienen de una trayectoria de opresión o de que no los pusieran en medios y están utilizando la comedia para que su voz se escuche. O personas de cierto tono de piel, ¿no? La comunidad en México que ve un racismo claro, una preferencia clara en güeritos versus en morenos, y que dicen a través de su comedia, oye, no puede ser que yo ando buscando chamba y nadie me da chamba y llega el morrillo de güeros, de ojos güeros o ojos güeros, creo que el pelo es güero, no los ojos, pero bueno, de ojos claros, y le dan la chamba. Entonces, definitivamente sí existe como que esta relación extraña entre privilegio y opresión, pero justo de lo que se trata el chiste es explorar esa cosa y jugar con esos valores, ¿no? Entonces, por eso creo que es un tema bien interesante a platicar y me da mucho gusto que lo estés trayendo a la mesa de conversación. Sí, porque además, insisto, tanto Raúl como tú son personas que les ha tocado estar delante del micrófono y detrás, y seguramente la posición para escribirle, no sé, un niño, bueno, ya tiene un niño, creo, un chiste a Sofía Niño de Rivera, es una posición diferente a la que si te escribes un chiste para ti mismo. Y a lo que quiero llegar también con esto, Félix, es qué tan complicado y qué tan al lado hay que dejar el ego y este tipo de cosas con las que cargan los artistas, de decir, este chiste sí se lo doy, este chiste me lo guardo, qué tan difícil es ver
o fácil es ver a alguien triunfar con algo que tú escribiste? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira, es una gran pregunta la que haces, porque a fin de cuentas, el mundo de la farándula, del entretenimiento, está lleno de egos. Pero para ser comediante, desde mi muy humilde opinión, necesitas desprenderte de cualquier noción de ego que tengas. Incluso, que yo soy un tipo medio radical, te necesitas desprender de cualquier noción de dignidad que tú tengas. Porque tú eres un vehículo, ¿sí me entiendes? Tú eres un vehículo para señalar algo más grande que tú. Entonces, en el momento en el que tú te empiezas a tomar en serio y tu vida es muy importante y lo que tú haces no debe ser visto de esta manera, se pierde el chiste, porque dejas de ser el vehículo para señalar, no sé, la tragedia en tu sociedad, para señalar la injusticia, para señalar la opresión, dejas de ser ese vehículo. Entonces, a nivel cómo le escribes un chiste a otra persona, digo, en el caso de Sofía, todo su stand-up es de ella, ¿no? En el caso de la serie que hicimos con ella, pues sí, le tienes que escribir dentro de la ficción un par de chistes. Así es. Lo interesante siempre es como estar en la rayita de pasarte con los límites de alguien, porque ese es el juego, justo. Entonces le puedes escribir algo a alguien que dices, es que va a estar muy chistoso que esta persona haga esto, pero en una de esas te estás metiendo dentro de sus límites de cosas que ellos no quieren hacer. Entonces, más que un problema, eso es lo divertido de escribir y de producir. Porque imagínate que todo el tiempo estás en esa montaña rusa de ofender o de transgredir el límite, como que hay mucha adrenalina detrás de eso, y cuando el resultado es positivo, es muy reconfortante. Es decir, cuando escribes un buen chiste, no te pasaste de la raya de esa persona, la persona lo ejecuta, la gente se ríe, es muy gratificante porque el logro es enorme, ¿no? Hubieron muchos riesgos allá afuera para que te fueras de hocico y los lograste sortear. Entonces, más o menos es como nosotros lo entendemos, Raúl y yo, y siempre nos gusta recordarnos a nosotros mismos que todos los seres humanos tienen un corazoncito allá afuera y que por más que nosotros queramos ser chistosos, siempre hay que recordar que las personas allá afuera tienen sentimientos y, ¿sí me entiendes? O sea, como ser un poquito más humanos al respecto, ¿no? Nomás recordarlo. Para no ser unos psicópatas que están escribiendo puras locuras de las cuales todos ofenden y se sienten mal. Entonces, creo que hay mucho camino por recorrer. Creo que todavía existe una escuela de escritores de comedia que se está formando, ¿no? Apenas estamos encontrando nuestra voz y va a ser un viaje que nos va a durar 10, 15 años en recorrer. Entonces, esa es más o menos mi opinión al respecto. Y dentro de este mismo viaje en el que está nuestro país y la comedia en México, en general la creación de contenidos, ¿crees que hay formatos para los que México no está listo? Hace unos años tú tuviste un late night. Sí. Un late night que hoy sería, yo creo que imposible, porque curiosamente tuvieron la visión de invitar a gente que hoy es súper, hiper, mega, ultra famosa, ¿no? Sí. Entonces, pues, posiblemente hace 5 años era más fácil, ¿no? Decirles, oye, ven a un programa de televisión, hagamos esto. Pero Late Night ha sido un formato que no necesariamente termina de conectar con la gente. Uno, dime cuál fue tu experiencia realizándolo y dos, si es un formato para México. Pues mira, es gran pregunta otra vez, porque estás haciendo una diferencia ahí entre, muy, muy sutil pero importante, entre si es un formato que puede servir para México o no. Entonces eso es ya un tema muy especializado y te lo voy a responder, pero se llama Late Night Express el programa. Se lo venimos y salió en Proyecto 40 y después en reruns, o sea, en repetición, salió en el 7, ¿no? A las 12 de la noche. Para todos los guardias de seguridad que me conocían. de hecho, sí hubo una vez... no recuerdo en qué, porque yo he trabajado en muchas cosas y una de ellas fue taquero y sí. Creo que cuando estuve en un evento haciendo tacos, un señor me dijo, sí, la otra vez en la noche vi a unos niños que se llaman los polinesios y precisamente sí, exactamente, sí, creo que era un guardia el que me dijo eso. Guardias de seguridad, taqueros, gente que trabaja en la noche me ubica perfecto, gente que vive una vida normal, no me reconoce, pero fue un programa para televisión abierta, fue un experimento de decir, oye, hay toda una comunidad en digital que están haciendo y es un star system, lo que llaman los gringos un star system, como un sistema de estrellas y de gente famosa que la televisión abierta no le está poniendo atención y son los jóvenes.
Entonces, ¿por qué no hacemos un programa donde podamos explorar ese mundo y hacer como una especie de puente entre viejas generaciones y nuevas generaciones? Entonces, esa era la idea. El formato para hacerlo, un late night, porque a mí me encanta el formato. Te voy a decir qué era lo que no estaba listo. No era la audiencia mexicana. Lo que no estaba listo era la industria. O sea, el asunto es que mucha gente dice, es que México no está listo para eso. O el late night no funciona en México. Y siempre le echan la culpa a la audiencia. Yo te voy a decir, ¿a quién hay que echar la culpa? A nosotros. Porque no tenemos escritores. En ese momento no habían escritores que supieran escribir un late night. El grupo de escritores que hizo Otro Rollo, que fue un late night, así punto, fue un late night tropicalizado, fue una camada que se formó a punta de golpes en otro lugar, en otro estado, luego vinieron a México y le hicieron en grande, y esa camada siguió sus vidas, pero no pasaron la estafeta a otra camada de escritores. Entonces yo me encontré con una situación en la que convoqué a 60 escritores de comedia en México, y ninguno sabía bien cómo escribir lo que los gringos llaman un desk piece, una pieza de escritorio. ¿Cómo lo escribes? No sé. Ok, monólogos de 5 minutos. ¿Cómo los escribes? No sé. ¿Cuántos tienes que hacer? 5 monólogos a la semana, 20 minutos nuevos de material a la semana. ¿Y todos qué? Todos los comediantes. ¿Cómo? Yo llevo 2 años escribiendo mis 20 minutos, ¿no? Entonces, a nivel industria, no tenemos esa formación. Claro que hay mucho talento en México. Claro que hay grandes escritores. Claro que hay grandes comediantes. Pero eso no quiere decir que estén metidos en una maquinaria que le puede dar contenido a una industria como la tele a ese nivel. Entonces, me pasó lo mismo un poquito que con el equipo de Adal, pues que a través de golpes y tragedias y tropezones entendimos cómo se hacía la cosa hasta la 4ª temporada, ¿no? Pero en el proceso te ves pésimo. En el proceso la cosa no se ve como se debe de ver. La audiencia en México es tolerante hasta cierto punto. Entonces, el problema no es la audiencia. Te lo juro, Drusco, tú lo sabes, con internet y con YouTube puedes ver lo que quieras. Y la gente en México están viendo shows de Estados Unidos, están viendo shows de España, están viendo telenovelas de Corea del Sur. Entonces, no se trata de la audiencia de México, se trata de nosotros como industria que nos tenemos que profesionalizar. Y para eso es lo que te acabo de decir. Es el viaje de 10, 15 años de profesionalizarnos, de apostarle a hacer las cosas bien y cada vez capacitarnos más y cada vez explorar nuevos géneros, nuevos formatos, nuevas formas de hacer las cosas para crecer. Es la única forma en la que vamos a crecer. Me parece muy valiente y muy honesto lo que dices, porque la salida fácil sería culpar a la audiencia, ¿no? Sí. Y me recuerda y me remonta mucho, yo también hago magia, soy ilusionista, y en la magia hay una máxima, porque hay veces que no que te salga mal la magia, pero no te sale como tú quisieras, ¿no? O gente que te la ha visto presentar en otros lados dice, aquí como que no salió como siempre. Y mucha gente a mí me ha dicho, sí, es que el espectador fue difícil, sí, es que te pidió mezclar la baraja cuando nunca... Y en la magia hay una máxima que dice, siempre es culpa del mago, todo lo que pase siempre es culpa del mago, ¿no? Exacto. Lo acabas de... Yo también soy aficionado de la magia, o sea, soy muy talentado. Bueno, no se ve mi dedo, ¿sí? Muy talentoso. No, te lo juro, soy muy aficionado a la magia porque es muy parecido a la comedia. Quieres generar un resultado, quieres que la gente no abra los ojos así. Así es. Y siempre la responsabilidad está de tu lado. Tú tienes que ser mejor, tienes que ir 10 pasos adelante del espectador. Entonces, coincido contigo, creo que más comediantes allá afuera, más escritores, más productores, más directores, más actores deberían de tener esa mentalidad de decir, yo soy el mago, yo necesito generar este truco de magia y el peso está sobre mis hombros, la audiencia está ahí, la audiencia quiere entretenerse. Entonces, creo que o sea, no quiero sonar pesimista, ese es mi punto. Vamos por buen camino, nomás hay que ser pacientes. Tú sabes cuánto tiempo te tardas en saber hacer un buen pase, o sea, o cuánto tiempo, horas y horas de estar, ¿no? Aprendiéndote el movimiento en las cartas, la memoria muscular. Es lo mismo, vamos a tener que pasar por el mismo proceso. Y creo que, pues, de alguna forma una carencia que he escuchado, es bien sabido, el mismo Alarraqui lo ha dicho, que en la serie de su hijo Club de Cuervos, lo que pasó es que la estructura, el guión principal venía de Estados Unidos y ya de aquí se hizo la famosa tropicalización. Sí. Hace unas semanas, ya casi meses, aquí en Drusco and Friends, Rigoberto Castañeda estrenaba la película de Vampiros sin Origen
y el procedimiento fue el mismo, ¿no? Y me hablaba también de esa especie de carencia en el guionismo. Creo que ahora sí que hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Oye. 100%, 100%. Y Félix, ya para ir terminando, háblanos un poquito precisamente de Toma 1, que creo que es un proyecto. Si aquí aprendieron algo, vayan a Toma 1, es un masterclass para todo aquel que quiera crear contenido, ¿no, Félix? Exacto. Digo, si algunos de los que nos están escuchando están interesados en este tema, en el tema de la comedia, justo ese es el podcast que ustedes tienen que escuchar para pasar una hora hablando de estos temas. O sea, una hora hablando de la experiencia personal de cada comediante y cómo les costó trabajo llegar o no llegar a las cosas que querían. Entonces, para nosotros es la verdad un ejercicio muy importante hacer este corte de caja a 10 años de que inició como que este nuevo movimiento cómico, ¿no? De gente haciendo stand-up, yo estaba haciendo un late night, como una nueva generación, es una nueva camada, ¿no? No podemos negar nuestro pasado, no estamos peleados con los comediantes de antes, ¿no? Pero es una nueva generación. Entonces, a 10 años de eso, queremos cortar caja. Raúl es el productor y director de 23 especiales de comedia en Netflix y de la mayoría de los especiales de Netflix que ustedes ven allá afuera, de los comediantes mexicanos, Raúl estuvo detrás de eso. Entonces, es como el interlocutor perfecto para hablar de la realidad detrás de las cámaras. Entonces, si ustedes quieren un vistazo de lo que pasó, de lo que sintieron en su proceso para volverse los comediantes del momento, es un buen podcast como para escuchar, justo para olvidarte de la vida de Instagram, ¿no? Olvidarte de la foto perfecta, el video perfecto, los momentos perfectos y realmente entrar a lo que costó llegar ahí. Entonces yo los invito a que lo escuchen, los invito a que comenten también en Twitter, en redes sociales. Raúl y yo siempre estamos muy abiertos a la conversación, a este tipo de pláticas contigo, Drusco, porque nomás van a enriquecer la comedia en México. Tener estas conversaciones es lo único que nos va a ir elevando, ¿no? Nos va a empujar a ser mejores. Entonces, mil gracias también por interesarte en Toma 1. Muchas gracias por pues, tener esta conversación con nosotros. Y digo, cuando quieras, aquí andamos para platicar de comedia, de las cosas más nerd y ridículas posibles. Nosotros somos felices hablando de eso. Seguro que sí, me parece que los voy a ver en unos días, ya buscaré otra dinámica, pero además de eso, pues ya el próximo año espero poderlos tener en cabina, que me sigan hablando de este proyecto y como bien lo dijiste, de cosas nerds y de todo lo que nos gusta. Félix, de verdad, muchísimas gracias, al igual que Raúl, fuiste un invitado súper generoso, e insisto, vayan y escuchen Toma 1. Muchas gracias a ti, Drusco. Te mando un saludo y espero conocerte en persona pronto con Susana a distancia y todo, pero sí, ya, hay que vernos en persona. Seguramente que sí. Yo soy Drusco y esperen un nuevo invitado próximamente. Bye.